hay preguntas del público, porque online no hay preguntas. Por favor. Vamos a agradecer a los expositores. Contesten las preguntas acá en el... Bueno, con respecto al virus del Epstein-Barr, sabiendo ya que este puede ser una causal o asociarse con la esclerosis múltiple, ¿sería factible, por ejemplo, en pacientes que presentan episodios agudos de Epstein-Barr, de esclerosis múltiple, utilizar antivirales, aparte de los glucocorticoides, en el manejo de esos episodios agudos? Mirar si hay respuesta ante eso. Sí, este estudio, la sospecha había estado siempre allí, pero este estudio al establecer abre las puertas a las dos cosas, a los antivirales y a las vacunas. Y hay una vacuna desde el Instituto Nacional de Salud que básicamente es una glicoproteína de la superficie que está como candidato bastante alta, y hay otra vacuna que también se está trabajando con la misma tecnología del mensajero, del RNA mensajero de la compañía Moderna, que también lo están haciendo para el EBV con 4 antígenos, o sea, es una cosa grandísima. Lo que va a ser difícil es cuándo se interviene, y claramente debe ser en la parte aguda, y tomaría mucho tiempo determinar cuántos de esos pacientes que se le da la vacuna o el antiviral o los esteroides disminuye la incidencia. Pero eso es un paso, esto que se acaba de establecer la conexión es un paso gigante en la parte de virología, en la parte de las enfermedades autoinmunes. La otra conexión del Epstein-Barr que está muy cerca para ser demostrada es con el lupus. El lupus también tiene bastante información en esa dirección. Entonces sí hay la posibilidad, pero el estudio va a ser bastante difícil en el tamaño muestral. ¿Sí? Hola, no, mi pregunta va a ¿qué hacemos con la vacunación de Haemophilus influenza en adultos que no tenemos presentación individual y solamente la tenemos en la PENTA en Colombia? En asplénicos, pues obviamente, pero en los pacientes trasplantados hematopoyéticos. En todos Bueno, los que tengan riesgo. Yo dije que iba a hablar solo de virus, pero eso es un lío porque no tenemos, como tú lo mencionas. ¿Qué es lo que se ha visto? La vacuna para Haemophilus influenza de niños viene incluida dentro de las vacunas polivalentes o de las vacunas que tienen 5 y 7 vacunas adicionales. Nosotros hemos visto que en diversas partes del mundo, si bien no hay un estudio clínico, se hace con frecuencia la aplicación de estas vacunas a los adultos. Nosotros la mandamos, pero hay que tener ahí en cuenta dos situaciones. Uno, estas vacunas solo están aplicadas para niños, entonces por más que le hagas un MIPRES, siempre te lo van a devolver y hay que decirle al paciente, señor, esta es una vacuna como de niños. También toca decirle al paciente trasplantado de médula ósea, póngase esa vacuna y le toca pagarla a usted de su bolsillo, háganos ese favor. Pero ese no es el primer obstáculo. El obstáculo más importante es convencer a la enfermera que trabaja en el centro de vacunación que le ponga la vacuna de niños a un adulto. En algunos contextos, algunos pediatras nos han señalado, ojo con la cantidad de polio que tiene, pero es mínima, y esas vacunas tienen en teoría dos componentes que se unen, y al unirse resulta que lo que hemos visto es que uno de los componentes es solo Haemophilus y podría ser únicamente la dosis que se podría aplicar en este contexto. En general, lo que hacemos es mandarla por fuera de todo punto de nuestro sistema de salud en Colombia, pero especialmente para asplénicos eso se convierte en una obligación. Es más frecuente para nosotros ver sepsis por Haemophilus que ver sepsis por meningococo. Quiero preguntarte, Gustavo, en pacientes trasplantados hematopoyéticos, las guías recomiendan vacunación a los 12 meses, iniciar el esquema de vacunación. ¿Cuál es tu posición al respecto? Como estos pacientes es que quedan totalmente abolidos, ¿sí? Esto lo tomo, lo que mostré en los referencias del Purple Book y de algunos autores que empiezan a decir hay que vacunarlos más temprano. ¿Y eso quién nos lo dice? El hematólogo. Entonces, digamos, el negocio con los hematólogos es mándemelo, listo, yo le manejo las vacunas porque nos las mandan para que les hagamos todos los MIPRES que hay que hacerle, ¿sí? Mándemelo cuando usted ya lo tenga listo y ahí yo lo veo. Y lo que se está viendo es que los hematólogos le están dando alta al paciente al 6º mes post-trasplante en muchos casos. La única consideración es varicela, creo yo, zóster y sarampión, sí, obligatoriamente después del 2.º año.
Pero ahí el truco es que el hematólogo sea amigo de uno y solo se lo mande cuando ya estamos en esos nexos y contextos. Yo creo que después de los 6 meses ya hay evidencia suficiente en muchos entornos para iniciar la mayoría de las vacunas. Ah, claro, exacto. Y se dice neumococo a los 3 meses si usted está en... Es que aquí dije, no voy a hablar de bacterias. Neumococo e influenza a los 4 meses si estamos en situación de brote. Y yo creo lo mismo con SARS-CoV-2. ¿Sí? En estos entornos SARS-CoV-2 podría perfectamente ponerse al 3er mes sin ningún problema bajo estos contextos. Uy, el doctor Montoya me va a preguntar. Excelente tu presentación. ¿Ha habido problemas como la de Janssen tiene ese adenovirus que se replica? ¿Ha habido problemas con esa vacuna en los trasplantes? Doctor, en trasplante de órgano sólido no, que yo conozca en evidencia, sí sabemos que tiene menos efectividad y ahí tenía una diapositiva en estas poblaciones y por eso digamos que ya a estas alturas sí creo que todos los esquemas deben cerrarse con vacuna de ARN y eso es lo que se ha propuesto desde ASIN, del grupo de vacunas, para las recomendaciones para el ministerio y lo adoptó. En trasplante hematopoyético no creo que sea diferente en estos contextos, si bien no conozco información, pero en trasplante de órgano sólido tenemos que son menos efectivas como son todas las vacunas. ¿Son seguras? Lo que he visto es que sí, doctor, no hemos encontrado, pues yo trabajo con la doctora María Angélica Maya, el grupo de evaluación de eventos adversos de vacunas de Antioquia, y no hemos encontrado una mayor incidencia de efectos adversos en esta población. ¿Más preguntas? Sí, porque había pacientes que no se querían trasplantar, entonces preguntaban, ¿qué hago, doctor? O es que tuvimos situación en que no había nada más. Hubo momentos del país, marzo del 2021, en que no había nada más y necesitamos ponerles una segunda dosis, entonces nos decían qué hacer. O pacientes que decían, necesito viajar a Estados Unidos, ¿será que me pongo una? Y entonces, ¿qué hacíamos? No, espérese, aquí haya la ARN. Y no se las iban a poner, entonces les dijimos, póngansela, y les dijimos, sí, en la segunda dosis, póngase una ARNM. Entonces había pacientes con mucho miedo de ponerse vacunas y decían, prefiero ponerme una. Eso lo vimos no solo en estos tipos de población, sino en todos. Muchos jóvenes decían, solo me chuzo una vez y me pongo la de Janssen. Y pues lo que vimos es que igual, yo creo que a todos ustedes les pasó, tenemos pacientes con 4 vacunas y a pesar de eso se hospitalizaron. Y pues sí, lo que vimos es que los pacientes que tenían sus esquemas de al menos 3 vacunas tenían menos posibilidades de enlaces graves versus los que tienen menos dosis de vacunas. No, quiero destacar un trabajo del doctor Camilo Montero, nefrólogo en Bogotá, que está haciendo eso, se consiguió la plata Camilo y desde el principio insistió en eso y está viendo y evaluando la respuesta de esos pacientes y encuentra que efectivamente en trasplantados tenemos menos riesgo. Nosotros no lo hacemos, lo que hemos optado es por reunirlos por reunión cada 3-4 meses, estar pendientes, ilustrar sobre el mundo de las vacunas, insistirle a nuestros pacientes en medidas no farmacológicas y adicionalmente que apenas sale la resolución decirles póngase, o decirles, hey, pues como trabajamos en conjunto con vacunas, hey, pronto va a salir la resolución, por favor estén pendientes para ponerse la 4ª dosis o 5ª dosis de vacuna. Denle un micrófono al doctor Rosso porque mire que a mí me regañaron y a él no, y con esa mascarilla le escuchamos menos. Nosotros tuvimos un problema parecido. Y entonces los primeros que se pusieron nerviosos con las vacunas fueron los trasplantólogos, ¿sí? Y al principio vacunamos muchos con Sinovac porque fue la primera vacuna realmente que la tuvimos disponible. Las vacunas de RNA no fueron muy... y seguimos algunos y los anticuerpos, nada. ¿Ustedes han visto algo con digamos, más casos? Como le digo, doctor, lo que más tenemos... casos de COVID-19 graves en los trasplantados que fueron vacunados con vacuna inactivada? Lo que nosotros vimos es que cuando tenían 2 dosis se hospitalizaban y tenían más efectos adversos. Estamos en un paper de seguimiento latinoamericano al respecto y hay una publicación colombiana en trasplante de corazón de la unión de todos los grupos de trasplante de corazón donde se vio eso. Pero después de la 3ª dosis la situación empezó a manejar, tanto que en los últimos 6 meses no hemos tenido COVID en trasplantados en la UCI, ¿sí? Les da, pero se quedan en piso. Y lo que sí propusimos y tratamos de que lo cumplieran es que todos los pacientes tuvieran ARNM como cerrando los ciclos. Pero vuelve
la pregunta es específica, o sea, ¿vieron más pacientes que estaban con Sinovac, se hospitalizaron más que aquellos que recibían RNA mensajera? Doctor, vimos con 2 dosis independiente de la vacuna. Con 2 dosis tenían las 2 de Pfizer y se hospitalizaban igual que los de Sinovac, al menos en lo que nosotros tenemos. Pero espero en el siguiente encuentro con las enfermedades infecciosas llevar un estudio que pueda responder su pregunta. Bueno, porque nosotros sí vimos más cuando tenían la Sinovac. Sí. En lo preliminar nosotros vimos fue con 2 dosis y con una también, mucho más. Si ves, yo le pregunté a Freddy, entonces ahora él viene y me pregunta a mí. No, yo creo que con lo que pregunta el doctor Rosso, nosotros vimos que los trasplantólogos usualmente piden anticuerpos antiespiga después de vacunación siempre, es como una rutina y no sabemos cómo manejar el resultado, porque piden el anticuerpo y nos lo mandan a nosotros. Entonces, encontrar una referencia que muestra que aquellos pacientes que tienen anticuerpos negativos postvacunales tienen riesgo de hacer un COVID severo. Y fue de la Corte Española, publicada hace un par de semanas. Entonces, pareciera que para eso es que sirven. El que los tiene negativos va a recaer y el que tiene positivo no tenemos ni idea qué va a pasar. Y no hay un punto de corte establecido a partir de cuándo está protegido. Me sirven más cuando son negativos. Eso fue lo que le dije yo al cirujano de trasplantes. Pero la pregunta es, en este escenario, pacientes ya vacunados que están en lista de trasplante en hígado, por ejemplo, porque el riñón aguanta más, los llaman a lista, por ejemplo, un A positivo, un B positivo, y los anestesiólogos le hacen la PCR prequirúrgica y sale positiva. Asintomático, sin nexo de contagio, 3 dosis de vacunas. ¿Ustedes cancelan el trasplante o llevan a cabo el trasplante? Afortunadamente, esta guía que presenté, muchas personas intervinieron y ya pues dan los lexos. Hace un año, a mí me llamaron un día a la 1 de la mañana a hacerme esa pregunta, ¿sí? Y teníamos menos información. Entonces, cosas que nos ayudaban, el CT, y el CT en esto sí hay algo pues de reportes, y pues hablo por lo de corazón y pulmón, la ISHLT, la Sociedad Americana de Evaluación de Trasplante de Corazón y Pulmón, desde hace un año fijó las reglas y dijo, si usted tiene un CT más de 25, úsese donante, idealmente más de 30, úsese donante. Y nosotros usamos varios donantes al respecto. Y en ese sentido lo hemos hecho. Ya el Instituto Nacional de Salud fija una normativa y acepta eso, pero lo deja responsabilidad del grupo y le dice, su grupo define qué hacer. En esos contextos, pues nosotros hemos construido un algoritmo que señala, bueno, cómo está la situación del donante, cómo está la situación epidemiológica, qué tanta urgencia tiene el receptor y básicamente qué tanto está el CT. Ese es un parámetro que usamos mucho para tomar decisiones. Por ahora, le puedo decir que tuvimos un caso en donde, por cosas de la vida, el Instituto Nacional de Salud nos dejó trasplantarlo al receptor con antígeno y le dio COVID a los 15 días posoperatorios, pero no supimos si era porque estábamos en un pico y algún familiar o alguien lo contagió o si fue transmitido en el trasplante. Pero eso nos pasó y bajo esa circunstancia pues sí es obligatorio el uso de PCR todavía en estos contextos. Sí, porque sí tenemos un par de casos así, es con PCR de receptor positiva, pero en este mismo contexto, y el instituto es muy tajante en el no trasplantarlos, pero es que hay condiciones del paciente en el que es que el beneficio es inmensamente superior al riesgo. En grupos sanguíneos raros es que se trasplanta ahí o en 6 o 8 meses. Pero yo creo, Freddy, que en esta última guía el Ministerio citó a diversos expertos y se planteó eso, se revisó la literatura y justamente esto que sale el 18 de abril ya dice, es el grupo de trasplante el que define, ¿sí? Ya podemos ir un poquito más allá. Muy amables, Bueno, muchas muy bien. gracias. Muchas gracias a todos. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana.